Ciudad de México iba muy atrasados. Okay. Todos ya estaban manejando inclusive sus políticas anticorrupción y la Ciudad de México ni siquiera tenía su sistema. Te dicen, sí, que surge el sistema, nosotros fungíamos como presidentes del sistema local anticorrupción como voz ciudadana, porque al final es un sistema que permite o que te obliga... A ver, voz ciudadana, es decir, ¿ese comité está formado por ciudadanos? Ciudadanos. Correcto. Algo que notábamos en las carreteras precisamente era que cada vez que se separaba un carril, y lo habrán notado, ponen una piedra encima del trafitamo, y es una ironía, ¿no? Como el trafitamo viene a reemplazar la piedra, y creo que a veces uno está inmerso mucho en su negocio y demás, y no considera que muchas veces justamente esto evita que tal vez una familia en carretera se vaya al barranco, que tenga un accidente. ¿Dónde le ves esta complejidad? ¿Por qué no apreciamos lo nuestro? ¿Por qué no lo queremos? ¿Sabes qué? Ese es un tema que sí es muy sonado y no sé por qué el mexicano, en lugar de ser el que te impulse hacia el mismo mexicano, darte la mano amiga, siempre es el que te va poniendo la otra mano, pero para abajo. Para que no salgas adelante. Ajá. Algo muy interesante, quiten a todos los amigos que dicen que no pueden. Ustedes fíjense una meta y de que se puede, se puede. Pero sí no es un camino sencillo, sin embargo, si su objetivo es llevarlo al éxito, lo van a lograr. Estamos platicando con Ilian Fabiola Maldonado Salvador, que nos está platicando ya de entrada en el tema anticorrupción de la Ciudad de México y de este país. Entonces tenemos que trabajar mucho en esto, tenemos mucho que platicar, hay mucho que hacer, hay mucho que comentar. Platícanos, ¿cómo viste entonces este sistema anticorrupción de este país, perdón? Del país es el federal. Yo estuve en el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, Leo. Okay. De hecho, ahí nos conocimos exactamente en nuestro primer informe de actividades. Muy triste. ¿Era el consejo de qué? El Comité de Participación Ciudadana. Lo que es hacer el enlace exactamente entre ciudadanía y estos entes que conforman el Comité de Coordinador en la Ciudad de México. Te puedo decir que desafortunadamente en la Ciudad de México nunca se pudo consolidar. A ver, ¿este comité cuándo nace? ¿Nace con el constituyente del 2016? Sí, es muy delicado lo que pasó en la Ciudad de México porque nombran a un primer comité de participación ciudadana, pero por ahí hubieron unas acciones de inconstitucionalidad, se quiebra el sistema del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. Okay. Después otra vez surge la... ¿Pero cuándo inicia esto? ¿Cuándo inicia la iniciativa? Obviamente con las reformas del 2016. Con el constituyente. Ahí se crea. Las reformas constitucionales, que obviamente ya tiene que ver una implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y que obviamente cada entidad debe de tener su sistema local anticorrupción. Entonces íbamos atrasadísimos. Ciudad de México iba muy atrasados. Todos ya estaban manejando inclusive sus políticas anticorrupción y la Ciudad de México ni siquiera tenía su sistema. A ver, nos volvemos ya una entidad. Dejamos de ser el Distrito Federal para pasar a ser la Ciudad de México, lo recuerdo. Sí. A ver, vamos a poner un paréntesis aquí. Recuerde usted que esta ciudad se llamaba Distrito Federal. En el 2016 se crea el constituyente y entonces pasamos a ser Ciudad de México. En esa Ciudad de México se genera la primer constitución de la Ciudad de México. ¿Es correcto? Así es. Y se crea, por supuesto, un parlamento para que se constituya la Constitución de la Ciudad de México. Es ahí donde nace el comité, ¿correcto? O sea, una de las implementaciones o obligaciones que tiene ya cada entidad federativa es exactamente ir a la par del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, exactamente con el cambio constitucional o a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correcto, te obliga a que cada entidad empiece a generar estas leyes que vayan de conformidad con la reforma constitucional y de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, etc. Entonces, y eso es lo que regiría para la Ciudad de México. Exactamente, el Congreso de la Ciudad de México tiene que emitir la Ley del Sistema Local Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, y etc. Pero ¿qué es lo que pasa, Leo? Aquí hay una situación muy complicada porque te dicen, sí, que surge el sistema, nosotros fungíamos como presidentes del sistema local anticorrupción como voz ciudadana, porque al final es un sistema que permite o que te obliga... A ver, voz ciudadana, es decir, ¿ese comité está formado por ciudadanos? Ciudadanos. Correcto. Ciudadanos. ¿Tú te inscribías para ser parte de este proceso? Fue una convocatoria abierta.
Ok, ¿y tú te inscribiste? La lanza a través de la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana. Era abierta, yo me registré normal, obviamente si te piden... O sea, a ti te gustan los problemas, llegaste y te inscribiste para decir, yo quiero tener problemas para combatir la corrupción y que llegue todo, venga. No, Leo, teníamos que combatir la corrupción a como diera lugar y ya teníamos un rezago. Ciudad de México estaba muy atrás de todas las entidades federativas. Y además mandatado por la Constitución ya ahora. Bueno, es que sí, mandatado, pero desafortunadamente cuando nos dicen, sí, bueno, pues ya está el sistema local anticorrupción a trabajar. Te comento que 2 años estuvimos pidiendo el presupuesto que el Congreso de la Ciudad de México le dio para la implementación del sistema y nunca nos dieron un solo peso. O sea, estaban ya en la partida, tenían un presupuesto asignado. Sí, pero todos los integrantes del comité coordinador tenían que entregar el presupuesto que les había asignado el Congreso. Aquí hay situaciones de carácter presupuestal y fiscal que solamente los entes consolidados. ¿Y qué pasó? ¿Te detuvieron el presupuesto para que no operaras? Nunca nos lo entregaron. Al sistema nunca nos entregaron. O sea, al Comité de Participación Ciudadana nunca le entregaron exactamente ese presupuesto para poder empezar a ver la sinergia de una política anticorrupción que fuera en beneficio de los capitalinos. ¿Cuántos miembros forman este comité? Éramos 5 integrantes. Ok. La primera persona renunció como a los 2 meses, más o menos. Todos voluntarios, por lo que entiendo. Todos se inscribieron bajo la convocatoria, son voluntarios, llega el... es un presidente, vicepresidente. A ver, nada más platícame, ¿cómo es el comité? ¿Un presidente, un vicepresidente? Es un presidente y todos los demás somos comisionados. Y la presidencia es rotativa. Por ejemplo, yo estaba designada por la comisión para estar en el comité 4 años. ¿Cuánto dura este comité? Ese primer comité, 5 años. Es que bueno, este comité, quiero comentar exactamente, como no nos dan presupuesto, la primera persona, estamos conformados por 5, la primera persona que iba a estar en el año 2, renuncia exactamente porque no ve que nos entreguen el presupuesto, porque también obviamente nosotros al momento de estar en el comité de participación no podemos trabajar en ningún orden de gobierno. Correcto. Entonces sí teníamos que tener cierta situación y esto implica también mucho tiempo el combate a la corrupción más en la Ciudad de México. Entonces esta persona se va, el presidente en ese momento era Edgar Eduardo Tez Padrón, duraba 1 año. Y después de ese año, pues empezamos a ver más complicaciones y nos empezamos a rotar la presidencia del Sistema Local Anticorrupción entre los 3 integrantes, que es Edwin, Jorge y una servidora, quienes le mandan. Así es como funciona. Ese estaba mandatado, había que rotar la presidencia. Sí, eso sí. Correcto. Cada 2 meses tenemos que rotarla. Y en ese inter, mi queridísimo Leo, exactamente busco una oportunidad para generar los lineamientos para emitir el código de ética para los servidores públicos de la Ciudad de México. Correcto. Entonces ahí... ¿Ustedes tenían esa facultad? Sí, claro. Ok. Claro. ¿Lo logras? Lo logro, generamos los lineamientos, pero desafortunadamente en ese momento se ordenó al secretario que estaba en ese momento a cargo para que los publicara y eso nunca pasó. Digamos que exactamente la falta de presupuesto como que orillaba a muchos integrantes así actuar, pero no tanto, pero permíteme tantito, entonces... ¿Esas facultades las tenías? ¿Ustedes lo podían emitir y podían Es que se tiene que, exactamente es lo que establece el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es la misma en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. O sea, se tienen que emitir exactamente los lineamientos para que puedan actuar los servidores públicos. ¿Y una vez que le emites, entra en funcionamiento? Siempre y cuando esté publicado. Entonces, ¿siempre está publicado en el Diario Oficial, me imagino? O en la Gaceta. O en la Gaceta de la Ciudad de México. Si no está publicado, pues sí está muy padre los lineamientos, pero vaya... ¿No tenía que pasar por el Congreso? No, Leo, porque perfecto. En este caso quien lo autorizó... Ustedes son autónomos. Es que, a ver, hay que entenderlo. A ver, los que no entendemos de este tema, por eso estoy haciendo tantas preguntas, porque los que no entendemos de este tema queremos entenderlo. El órgano autónomo que que tiene la facultad para emitir el reglamento para que todos los servidores lo cumplan. En el código de ética. Son los lineamientos, pero sí te quiero comentar que fue un trabajo realizado en conjunto con un cuerpo colegiado, como era integrantes de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con los integrantes de la Contraloría, en este caso con el Info Ciudad de México, estaba el Consejo de Evalúa, estaba el Fiscal Anticorrupción, que en realidad era... Ustedes invitan a todos estos órganos. Exactamente. Los invitan a formar este código. Por ley
tenemos que hacerlo así. O sea, tiene que ser autorizado porque obviamente tiene que haber un comité coordinador, tiene que haber un órgano de gobierno y exactamente en este ímpetu se tienen ciertas atribuciones para que se eche a andar el sistema local anticorrupción con todos los dispositivos legales que tienen que permear en ella. Pero desafortunadamente... tenemos un sistema anticorrupción en la Ciudad de México. Tenemos prácticamente. No confundas, no tenemos un sistema. Pero no sé. No, o sea, te cuento que como no nos dieron presupuesto, nosotros los 3 últimos comisionados que fungíamos como presidentes, presentamos nuestra renuncia y anticipadamente también la presentó el secretario del sistema. Entonces, o sea, termina no hay por desintegrarse. Sí. Hoy por hoy te puedo decir que a mí me llama mucho la atención que veo publicaciones en algunas cuentas de Twitter y ponen, no, pues es que fulanito de tal nos ayudó en la implementación del sistema local anticorrupción. ¿Cuál sistema? No hay sistema local. O sea, ¿no existe para la Ciudad de México? No, porque no hay comité de participación ciudadana. Ok. No existe. O sea, el comité tendría que seguir ahorita, tendría que estar vigente. Claro, bueno. Porque ya está en la ley, así lo mandata y hay que tenerlo. La Constitución, sí, pero pues correcto. No se ha visto. ¿Es letra muerta? No sé, Leo. Yo de verdad tengo la esperanza de que otra vez el Congreso, a través de la Comisión, vuelva a convocar a la ciudadanía para que otra vez se integre el Comité de Participación Ciudadana y pues puedan hacer uso de implementar y crear una política. ¿Quiénes serían los responsables entonces ahora de volverlo a echar a andar? Considero que el Congreso a través de la comisión respectiva. ¿El Congreso? ¿Habría que otra vez hacer la convocatoria? A través de la comisión. Ellos tienen que generar otra vez o integrar la comisión de selección de comité de participación ciudadana. ¿Qué comisión exactamente del Congreso de la Ciudad de México tendría esta responsabilidad? Transparencia y Anticorrupción tendría que generar esta convocatoria para volver a conformar este comité y que este comité vuelva a operar, pero que opere con presupuesto para que pueda ejercer o tenga todas sus facultades y pueda moverse. Claro. Por supuesto, si no, sin presupuesto no te puedes mover. Totalmente. Correcto. Entonces, viendo todo esto, Leo, viendo la situación, yo sigo con iniciamos con, sabes que yo creo que tenemos que presentar todos una renuncia porque ya es mucho tiempo el que le estamos invirtiendo y no vemos avance. Optamos los comisionados por presentar la renuncia y entonces retomo todas mis actividades como es Alianza Jurídica Verus, que es una parte fundamental para mí y que hoy por hoy, siempre me ha gustado esta parte de exactamente atacar la corrupción. Estamos platicando con Rudy Rocha, quien nos ha dado ahorita un pequeño panorama de su empresa, pero ahorita nos quedamos con el tema de los trafitambos, que usted y yo los vemos todo el tiempo en la calle y que no sabíamos cómo se llamaban, hoy ya sabemos cómo se llaman. Y no solamente eso, sino saber de dónde vienen, cómo llegan. Y esta es la historia de éxito de Rudy Rocha. A ver, Rudy, nos platicabas del trafitambo porque es una figura en el tráfico diario que nosotros vemos, todos los que manejamos o toda la gente que camina, porque también están en las estaciones del metro, en todos los trafitambos. El trafitambo entonces viene ya de Estados Unidos, ustedes lo tropicalizan. ¿Y cuál sería el sello distintivo de tu marca Alveo para ese trafitambo? Fíjate que es interesante que lo preguntes. Podría parecer que un producto que es por lo regular ignorado en la calle tuviese esta parte de diseño, ¿no? Que de hecho, antes de empezar, Leo, permíteme, de parte de todo el equipo, te trajimos una pequeña vela. Muchísimas gracias. Que es justamente el diseño de nuestro trafitambo. La aleta aquí se ve. Es una vela con mucho cariño. Huele a pino para tu escritorio, amigo. Esta es la aleta. A ver. Fíjese bien, aquí está la aleta de tiburón que Rudy menciona. Cuando vean ustedes un trafitambo con esta aleta de tiburón, entonces ya sabemos que es de Alveo. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa con el trafitambo? El trafitambo es como el primer hijo. Le pusimos un montón de cariño. Algo que notábamos en las carreteras precisamente era que cada vez que se separaba un carril, y lo habrán notado, ponen una piedra encima del trafitambo. Y es una ironía, ¿no? Como el trafitambo viene a reemplazar la piedra, pero sigue presente. Sigue presente, claro. Y sigue presente porque el trafitambo pesa alrededor de 3 kilos. Entonces, imagínate lo que sucede cuando pasa un tráiler, ¿no? Lo vuela. Entonces, diseñamos una base, que es una base muy económica, que es muy similar a una tapa, como si fuera de un topper. Algo que sobra precisamente en las construcciones y, digamos, en los mantenimientos de carretera es ya sea el cascajo, ya sea basura, etcétera. Entonces, la tapa está diseñada para que el constructor, con una pala o lo que tenga, le añada peso, cierre el trafitambo y evite que se vuele o que se rellene.
Exactamente. ¿Qué Correcto. pasa? Realmente no innovamos en una tapa porque existen ya tapas, ya existen bases pesadas con arena y demás, pero al día de hoy es muy complicado para el constructor. Correcto. Que te voy a contar algo muy curioso. Digo, yo lo he encontrado mi trafitambo en la carretera, pero sigue teniendo la piedra, ¿no? Sí, claro. Pero es poco a poco, ¿no? Vamos cambiando esta cultura. Es cultura. O sea, tú le puedes añadir peso en esta parte, en la parte inferior, le metes una tapa y ya no tendrá por qué tener la piedra, simplemente estaría ya sujeto, puesto en la carretera, ya no se lo va a llevar el aire, por supuesto, por el peso, pero aparte también tiene una lámpara arriba, los he visto con una lámpara en la noche que te va señalando hacia dónde va la vialidad, ¿cierto? Totalmente cierto, es la lámpara de destello. Fíjate que hablaba con un colega que igual estamos en el mismo negocio y a final de año me decía felices fiestas, pero me dijo algo que fue bien importante, me dijo que sigamos salvando vidas. Y creo que a veces uno está inmerso mucho en su negocio y demás y no considera que muchas veces justamente esto evita que tal vez una familia en carretera se vaya al barranco, que tenga un accidente. Entonces, Sí, claro. no lo había visto desde esa perspectiva realmente, pero creo que sí es importante. Entonces, O sea, Alveo, hashtag Alveo salva vidas. salvando vidas. Ayuda a salvar vidas. Es correcto. Ok. Porque nuestra infraestructura carretera de verdad está a veces, pero pésima. Tú sales a una carretera y la ves destrozada, un señalamiento encima de otro. Y bueno, hasta las barreras y los trafitambos también luego los ves destrozados. O sea, como que no le gusta invertir a la Secretaría o no le gusta invertir a las constructoras para tener esto en perfectas condiciones, que deberían de tenerlo porque es el señalamiento vial que ayuda a salvar vidas, como bien lo mencionas, ¿cierto? Fíjate que lo he notado y estoy totalmente de acuerdo con eso. Tanto en carretera como a nivel ciudad, creo que he notado mucho el deterioro de las carreteras. Digo, si bien podemos ir desde una parte menor en el daño de vehículos, unidades, etcétera, creo que en el tema, pues tanto llámese seguridad, infraestructura, todavía hay mucho por hacer. ¿Sabes qué pasa? Probablemente tiene mucho que ver con el tema de presupuestos, ¿no? Claro. Yo lo entiendo en la vía de una obra. La parte de vialidad puede ser de los últimos rubros, seguridad vial, que se tienen que cubrir en la obra, ¿no? O es a lo que menos se le pone atención. Si bien, pues temas de materiales, temas a lo mejor de equipo de protección del personal, es prioritario, ¿no? Entonces, pues esto no podría reemplazar una piedra, ¿no? Sin embargo, como lo estábamos hablando, pues esto es algo que puede llegar a salvar una vida, ¿no? Una lámpara. Por los colores, el reflejante que se puede ver en la noche, y eso yo creo que sí, por supuesto, ayuda a salvar las vidas. A ver, y eso hay que vendérselo, se lo vendes a las constructoras, se lo vendes a gobiernos, se lo vendes a las alcaldías, que es muy importante para que reemplacen. Bienvenidos a Team Sanet, donde la excelencia en tecnología se encuentra con la innovación empresarial. Nos especializamos en resolver las necesidades de infraestructura de su empresa, utilizando las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Desde la venta de equipos de cómputo hasta arrendamientos estratégicos, data centers, soluciones de movilidad y software líder en su clase. Dé el siguiente paso hacia un futuro digital con Team Sanet, donde la tecnología se encuentra con el éxito empresarial. Pues ya estamos de regreso platicando con Irene de la Vega, la cual se dedica al diseño de modas y de verdad que es una historia padrísima porque nos dice, comencé soñando de niña estas pasarelas y de grande hoy participa a nivel internacional. Eso es un gusto, pero además no solo un gusto, un orgullo mexicano. Sí, así es. ¿Cuántos diseñadores o diseñadoras de moda mexicanas hay Mira, que tú traigas en el radar? Sí, bueno, de un tiempo, yo creo, de un tiempo a la fecha para acá, corto tiempo, ha incursionado México en el diseño de moda. Antes, años mucho atrás, pues no estábamos tan envueltos en ese mundo cosmopolita de moda, ¿no? Correcto. Ajá, entonces sí, hay muchos diseñadores muy buenos que ya han destacado, ya han despuntado también, que han demostrado que México, o sea, sí diseña, sí crea. ¿Competimos a nivel internacional? ¿Tenemos esa calidad y esa capacidad, Irene? Estamos compitiendo. Ya estamos compitiendo. Sí, ya. Wow. Ya hay diseñadores en estos cortos años, no sé si puedo decir unos
8, 6 años, que es poco, no recuerdo muy bien, pero sí hay diseñadores que ya están empezando a despuntar fuera de México. O sea, es joven esta industria Sí. prácticamente. Están arrancando. Ustedes son Así los es. pioneros, los que están incursionando y abriendo el mercado internacional, Así ¿correcto? es, exactamente. ¿Les ha costado trabajo? ¿Tú qué has sentido en esta parte? Es muy difícil, la verdad que sí es muy difícil el diseño de moda porque crear, inicias desde cómo lo vas a imaginar, lo vas a plasmar y luego de ahí el seleccionar telas, el seleccionar del hilo, el botón, todo, ¿no? Pero esa industria es muy cara, es difícil, o sea, tienes que como que aquí no puedes mantenerte un ahorro y decir, voy a ahorrar esto y voy a hacer, planificar bien, porque todos tus ahorros se van en ello. Entonces es muy difícil que el que incursione esta carrera, que despunte tan pronto, a menos que tengas algún, alguien que te impulse hacia atrás, que se haga una sociedad, para que se logre más rápido el objetivo, porque es una carrera muy bonita, muy noble, pero es muy lenta cuando vas iniciando desde cero, cuando realmente lo vas haciendo desde cero, porque te va costando, y más como lo vuelvo a comentar, que México no es un país que tiene un antaño, que nació de aquí la moda. Tradición en esta parte. Sí, claro. Porque sabemos que todo nace en Milán, todo es europeo, entonces no es como que aquí nazca el diseñador. A ver, cuéntame un poquito de esto, y ahorita mencionas Milán, sí, correcto. Lo que todos escuchamos me quiero ir a estudiar moda porque está en Italia las mejores escuelas. Sí. Eso es lo que escuchamos de las niñas. Exacto. Cuando tú decides estudiar, tú querías estudiar arquitectura, ya traías el diseño, finalmente el arquitecto también diseña, crea, pone a trabajar su imaginación y lo logra. Cuando tú traías ese diseño, querías estudiar la parte de las modas. ¿Ya había alguna escuela? Tú vives en Sinaloa, estudias en Sinaloa, ¿estudias dónde? ¿Dónde encuentras ese refugio para poder desarrollar este sueño? Sí, de hecho sí hice una investigación, ¿no? Para poderme sumergir en ello, ¿no? Sí hay una escuela de diseño de moda en mi ciudad, ¿no? Hay otras que también están aquí en Ciudad de México, pero mi intención era irme al extranjero. Correcto. Que es una de las muy buenas escuelas, el Instituto Marangoni, o sea, exquisito para las personas. Hay uno, creo que hay uno en Miami. También está otro en Milán también. Okay. Ajá, muy buenos, buenísimos. Yo sí les recomiendo a las personas que van a incursionar esto, a los jóvenes que desean estudiar el diseño, que si tienen la posibilidad realmente de irse al extranjero, que lo hagan. ¿Por qué? Porque hablando de ese lugar, que Italia, allá sí aprecian al diseñador. Vas a aprender inmensidades de cosas. Entonces, es el lugar para poder aprender realmente Nos el falta diseño. que aprecien en México al diseñador también. Sí, o sea, es el mismo tema que el arte y cultura. Al artista no lo aprecian en México, no aprecian al diseñador de modas. Bueno, acabamos de entrevistar a la parte de los vinos y tampoco apreciamos tanto nuestro vino, caray. ¿Qué nos pasa a los mexicanos que no apreciamos lo nuestro? ¿Dónde le ves esta complejidad? ¿Por qué no apreciamos lo nuestro? ¿Por qué no lo queremos? ¿Sabes qué? Ese es un tema que sí es muy sonado y no sé por qué el mexicano, en lugar de ser el que te impulse hacia el mismo mexicano, darte la mano amiga, siempre es el que te va poniendo la otra mano, pero para abajo. Para que no salgas adelante. Y no valora el talento que hay de otro mexicano porque Correcto. siempre busca lo hacia afuera, ¿no? Yo recuerdo, viví en un tiempo en Estados Unidos y entre unos amigos que son empresarios, ellos son chinos, ellos me acuerdo que una vez me dijeron, ¿saben qué? Dices, te voy a comentar algo respecto a ustedes como mexicanos. Ustedes, dice, son una nación muy poderosa, son una mente muy creativa y pudieran tener muchísimo. Pero el problema de ustedes es que no se apoyan entre ustedes mismos, a diferencia de nosotros, que nos damos la mano en todo. Que tejen redes y que tejen una comunidad. Y me empiezan a decir, es que el mexicano es como envidioso, cuando ve que empieza a crecer uno,
es el primero que le va a poner la piedra para que tropiece o para no que no lo va- salga adelante. Ajá, exacto. Y sí es verdad, cuando me comentaron eso, Ok. yo me quedé pensando, dije, sí es cierto. Es verdad, de hecho hasta lo ves en Estados Unidos, si viajas, te para un sheriff, y que sea mexicano, nacido allá, es el primero que te va a mandar a corte, es el primero que te va a decir, va a ocasionarte un problema. En cambio, si llega un americano nato de ahí o de otra nacionalidad, te va a decir tu error y te va a decir, estás bien, mira, no debes de hacer esto, te muestra tus Puede ser derechos. más cordial. Ajá, es más Sí, cordial, claro. pero no sé por qué el mexicano Sí, a siempre- veces decimos eso. Cuando vas a Estados Unidos no le pidas ayuda a un mexicano porque no te va a ayudar. Exacto. No sé por qué pasa, pero pasa, sí. Sí, de Sí, hecho, hasta llegas sí. a una tienda y ves Sí. un mexicano ahí y luego le dices, oye, ¿me puedes ayudar? Claro. I'm sorry, I don't speak Spanish. Oye, Sí, claro, y pasa. se voltea y acá está hablando español. Sí, claro. Ajá, y te quedas así, oye, ¿qué pasa? Algo tenemos que hacer para cambiar esa mentalidad. Yo creo que las nuevas Ajá. generaciones ya están trabajando mucho en ese tema. A ver, Irene, en este proceso tú vas avanzando y empiezas a diseñar tus primeras prendas. Ujú, así es. ¿Cuándo sucede esta parte ya? ¿Y ya inicias profesionalmente? ¿Cuándo? Bueno, cuando yo ya decido incursionar el diseño de modas, para esto hubo un proceso donde yo abro una tienda de bazar. Entonces, que fue algo que el destino me lo dio, no tenía previsto eso, ¿no? Entonces, porque yo le comento a mi familia, oye, yo quiero estudiar diseño de moda. Yo ya tenía mi carrera, ya tenía todo, pero me enfadé que llegaba al área política y era un acoso por acá y otro acá. Entonces yo ya llego a mi casa harta, dije, no quiero estudiar, no quiero ejercer esta carrera, o sea, es mucho problema. Entonces me dice mamá, pues estudia moda. Pero nosotros no te vamos a pagar nada, porque, o sea, ella seguía... Estudia moda, ok. Ajá, me dice, nosotros ya te dimos todo. La carrera, ya. Ajá. Entonces, ¿Qué edad tenías? No, ya tenía yo, cuando le dije, tenía 28 años, creo Ok. 27, 28, ¿no? Ok. Ajá, entonces me dice, no, pues estudia, pero no te vamos a dejar trabajar donde sea. Entonces, como no querían tampoco, entonces yo dije, bueno, viajo a Estados Unidos, voy y vengo, de toda mi ropa que traigo allá, que era uso personal. Se me ocurre hacer un garage sale en mi casa, que no se usaba en mi ciudad eso. Entonces, incursiono esa área sin querer. Comercializas, Ajá. empiezan a hacer la mente empresarial. Ajá, y ahí es Correcto. donde yo empiezo a conocer el mundo de los negocios, porque yo lo abro una semana, después la gente me empieza a buscar, ya después yo ya no tenía nada que ofrecer, busco proveedores donde yo ya traigo pacas de ropa de Estados Unidos y empiezo a distribuir toda mi ciudad y luego fuera de la ¿Cuántas ciudad. empresas iniciaron en el garage? Muchísimas, ¿no? Sí. Hasta creo que hasta Windows, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, sigamos platicando. Sí. Inicias entonces en tu garage, en la compra-venta, y ahí le empiezas a entender. Y Así de ahí es. despunta el negocio. De Empiezas ahí, a entenderle. Ok. Sí, ajá, ya de ahí es cuando yo digo, bueno, voy a abrir una tienda de ropa normal, que es marcas comerciales, ¿no? Abro Bossa Nova, la tienda se llamaba Bossa Nova en ese momento. Pero yo recuerdo que le decía a mi mamá, mamá, ¿crees que yo voy a llegar a tener una tienda de diseño algún día? Sí, me dijo, un día, y la vas a tener más bonita que la que ves. Ok. Sí lo vas a hacer, me dijo, ¿no? Entonces creí en su palabra, ¿no? Pues que pues tienes un respaldo. Fue Ajá. tu soporte, Ajá. fue tu fe, y ahí Exacto. empezaste a crecer con ellos. Así es. Ok. Entonces abro la tienda Bossa Nova cuando ¿Qué significaba Bossa Nova? era Nueva Imagen. Quería Ok. un nombre brasileño, entonces Ok. lo diseñé como Nueva Imagen, ¿no? Perfecto. Entonces en ese lapso yo quería ya diseñar, pero como yo no había estudiado moda, yo no estudié en una carrera, o sea, moda, pues no me animaba, solamente tenía todas las bases de lo que crecí con mi mamá, lo que yo vi, porque desde los 6, 7 años yo bordo, ya, o sea, sabía hacer cosas, ¿no? Correcto. Ajá. Entonces, como a los 8 meses fue cuando yo dije, ahora sí, ya después de que analicé yo a la clienta, que era lo que buscaba y que yo no lo tenía en la ciudad, ni tampoco cuando iba y compraba ropa, entonces dije, hoy va a ser mi primer diseño. Compré la tela, la escogí, la traigo de Estados Unidos la tela, y dije, si se me vende, este día Arranco. voy Fuerte. a arrancar.
porque el diseñador, el artista, es muy creativo, es muy imaginativo y nos podemos hacer muchas historias porque somos muy soñadores y a veces no es lo que uno quiere y a lo mejor yo dije, si a lo mejor es lo que yo creo y no es, ¿no? Aquí me voy a dar cuenta si era lo que yo he querido toda mi vida y a lo mejor me doy cuenta que a nadie le gustó el vestido o qué va a pasar, ¿no? Con Luis Andrade Mendoza platicando sobre la historia de su empresa, cómo inicia, cómo arranca y seguramente como usted y como yo. Inició su empresa porque en aquel entonces no había modelo de emprendimiento. Inició su empresa pues con el golpe y error. Y así es como funcionamos y así es como aprendimos. Y hoy, después de algunos años, creo que ya se tienen que contar esas historias de éxito. Luis, a ver, nos decías de esta historia de éxito. Tu papá entonces era un mago, se desaparece, nunca más regresa a la casa, deja a tu mamá. ¿Con cuántos hermanos eran? Somos 3 hermanos. 3 hermanos. Pues yo prácticamente tenía 2 años, es lo que me dicen, porque sinceramente no lo recuerdo. Mi hermano, el grande, prácticamente tenía 4 y el pequeño estaba en proceso. Wow. 3 hermanos y mi madre, pues ahí, ahora sí que se fajó, como decimos acá en México. En la industria del boxeo, se fajó. Se fajó. En la industria del boxeo, de porque ahí vamos a hablar del box. De ahí lo traigo. Okay. Y entonces nos sacó adelante y yo desde muy pequeño, derivado de, tú sabes, la carencia, no es fácil crecer sin padre. ¿Dónde creces? ¿Dónde naces? Yo nací en la delegación Gustavo Madero, en Ciudad de México, pero el destino nos lo llevó a Ciudad Neza. Hacia Neza. Ahí estuvimos pues muchos años en Ciudad Neza. Y ya, ¿no? Yo desde pequeño al ver algunos temas de carencia y esa parte dije, no, yo en algún ¿Hubieron punto... muchos? Bastante, sí. La sociedad, pues tú sabes, te margina. Hay muchas cosas que no están bien en México y en particular en Latinoamérica. Y sí, hubo temas ahí complicados, pero bueno, hoy estamos de este lado. Y gracias estás con el Ferrari. Pues gracias a mi madre es que hoy tenemos EICA con este negocio de 19 años. Te digo, derivado de que yo siempre dije, yo voy a tener mi negocio y en algún punto yo sí voy a ayudar a la gente. Y aprendiste a administrar de tu madre seguramente, que hacía maravillas, que era maga. Con lo poquito que ganaba, lo sacaba adelante a los 3. Sí, fíjate que en EICA te digo que hay momentos en los cuales tú sí quieres aventar la toalla, ¿no? Algún día fui a una conferencia de un dueño de un banco y él comentaba lo mismo. No está sencillo. Exactamente, ¿no? No es sencillo, y fíjate, el dueño de un banco, ¿no? Claro. El dueño de un banco. Entonces yo ahí... A ver, cuéntame cuando quisiste aventar la toalla. Esa historia me interesa. O sea, el día que dijiste, ya, no puedo más, no es para mí, ¿qué debo de hacer? Cuéntame ese día. Pues mira... ¿Estabas ahogado en deuda? Sí, mira, el negocio no se estaba generando negocio, ¿no? Los clientes, pues tú sabes, vas a verlos 10 veces y le hablo, ¿no? Le hablo, ¿no? Entonces hubo un momento en el cual, y no tengo miedo de decirlo, lo digo tal cual porque a los jóvenes que quieren emprender algo les sirve. Nosotros en algún punto empeñamos hasta laptops en el Monte de Piedad, mano. Para tener flujo. Para tener flujo. Y si no vas y sacas de la tarjeta de crédito, ¿qué es lo que hacen? No, esa ya fue. Sí. Esa ya fue la primera opción, ¿no? Okay. Después empeñamos ahí lo que teníamos, ¿no? Yo te digo que desde pequeño empecé a trabajar, gracias a mi madre, y tenía un taxi. Era tanta mi enfoque de crecer EICA, mi empresa, que vendí el taxi, ¿no? Vendí una camioneta que tenía. Dije, no. Ya cuando no tenía nada, dije, no, pues ya. Hablé con los socios, con la gente de que estábamos... Ya no tenías nada que vender, se había acabado todo el capital. Así es. Y querías seguir creciendo y querías seguir impulsando ese sueño. Pero no solo eso. Ok. Todas las mañanas estaba ahí el Seguro Social. Cobrándote. Sí. Wow. El Seguro Social, el Infonavit, ¿No te embargó? Sí, nos querían embargar, pero... Embarga luego. Aprendes ahí a negociar, ¿no? Para no decir otra cosa. Aprendes a negociar y ahí aparecieron personas que nos ayudaron. La verdad es que hay gente que sí aparece y sí te ayuda. Y ellos, apareció el ángel de la guarda. Sí, fíjate, nos decían, no, tú aguanta, tú ve ahí cómo le haces, pero aguántalos. Y vamos a hacer esto y esto y esto. Eso fue por ahí del 2016. Ok.
Y O sea, también afortunadamente... le hiciste al mago un tiempo para poder sortear Sí, no. todo esto que pasa. Es que es increíble. Todo este proceso tan complicado y tan difícil que vive uno. Fíjate, Ok. es como un absurdo de repente Ajá. porque tú estás en la parte de generar negocio para las familias, ¿no? Claro. Para la gente. Y de repente el gobierno, lo digo así porque así es, lo poco que produces, ¿no? Pues presta para acá, ¿no? Y si no, no estás, ¿no? O sea, y eso no te lo enseñan en la escuela, ¿no? El SAT, pues tú sabes, está ahí Te cobran porque te cobran. presionando. Su 30% sin hacer Y aparte, nada. la seguridad social Claro. que en México, pues, con todo respeto, es muy mala, pero es muy caro, ¿no? Entonces, sí llegó un punto en A el ver, cual... tenemos todos un binomio. Un pago muy fuerte a una seguridad social que es nulo y que es pésima. Sí. Ok. Sí. Y algunos... Y de lo que se quejan muchos empresarios, por No, supuesto. deja tú los empresarios, la gente que tiene el servicio, ¿no? La Pero gente bueno, que va no es bueno. Sí se así queja, es, por sí, supuesto. muy malo. Y bueno, ahí con estrategias, te digo, que hicimos y entonces ya es cuando empiezas a aprender de una forma diferente, ¿no? Pues a los catorrazos, ¿no? Es como, Claro. como empiezas a aprender y ya ahí hicimos estrategias, aparecieron amigos que, oye, llámale a este cuate, necesita cámaras, llámale a este amigo, Ok. acaban de robarle su casa, seguro te va a contratar, yo ya le hablé que le vas a llamar. Que le vas a poner las Y cámaras. ahí empezamos a darle reversa a esa parte, pero sí recuerdo esa noche, dije ya no puedo Ya más. cierro. Sí, ya. O sea, si hablamos en el término boxístico, porque vamos a hablar más adelante de tu promotora de box, estabas prácticamente knockout. Sí, Decías, ya no me quiero levantar. Ya me habían Aquí, ahí contado muere. hasta 30, no Ya. hasta 10. O sea, había pasado de 10. ya iba en 30 y tú decías, Sí. aquí termino. Afortunadamente hoy la verdad es que lo veo como aprendizaje, me río porque Claro, tampoco es son estar historias ahí. de aprendizaje, claro. Pero en el momento sí fue algo complicado. Ya está ¿Lloraste? No, muchas veces, amigo. Muchas Lloraste, veces. tú solo. Mira, era como mi bebé, ¿no? Claro. Ahí es como mi bebé en Claro. el sentido de todo lo que costó. Claro. Y te lo voy a decir honestamente, mi propia familia me decía, Luis, si ya no da el negocio, Ciérralo. a veces es buen momento porque me veían Wow. que por aquí, que por allá estaba a veces vendiendo mis cosas, pidiendo prestado. Y no solo yo, también 2 socios que tenemos, ¿no? Que Ok. somos. Entonces igual, Luis, si ya no da, a veces el negocio mismo te dice, A ver, ya, güey. a ver, Luis, de verdad, esto es una enseñanza padrísima. A ver, para usted y para mí que estamos escuchando es, no se rinda, sigue en sus sueños. Este señor estuvo en la lona, hablando en términos boxísticos, estuvo en la lona, le contaron hasta 30 y se levantó. Y se levantó para seguir en la batalla, para seguir en ese round. Hoy día tiene una historia de éxito. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, sin duda, ¿no, mi querido Luis? Tenemos que trabajar. A ver, mándale un mensaje a todos estos empresarios que están arrancando y que ya están prácticamente en el knockout. ¿Qué les dirías para que sigan adelante construyendo este sueño? Bueno, primeramente tienen que fijar bien el objetivo. Si su objetivo es llevar a su negocio, a su empresa al éxito, eso lo tienen que tener bien claro y esa es la prioridad, ¿no? De ahí no se presionen. Yo sé que a veces la presión nos gana, pero esa misma presión a veces te ahoga. Entonces tienen que liberar la presión y empezar a hacer estrategias con amigos, estrategias con diferentes empresarios para que empecemos a salir adelante. Métanse a cursos o contraten a una estratega fiscal para que les haga una estrategia. Miren, a veces, y yo se los digo por mi experiencia, yo tenía miedo de que un fiscalista llegara a mi empresa y me dijera, está todo mal, cabrón, ¿no? Está todo mal, dedícate a otra cosa. Ya cuando lo tengo y lo contratamos, entonces empezamos a ver de forma diferente la parte fiscal, que es un tema que por ahí nos está diciendo, no puedes. Y algo muy interesante, quiten a todos los amigos que les dicen que no pueden. Ustedes fíjense una meta y de que se puede, se puede. Pero sí no es un camino sencillo. Ok. Sin embargo, si su objetivo es llevarlo al éxito, lo van a lograr. En el camino tendrán que... Yo siempre digo esta frase, amigo Leo, es normal que el que va hacia adelante tropiece alguna vez. Hashtag.
Solamente, Hashtag, perfecto. O sea, vamos a poner el hashtag. solamente el que permanece sentado, amigo, nunca tropieza. Claro. ¿No? No se equivoque el que no hace nada. Exactamente. ¿No? Si no haces nada, no te va a pasar nada. Pero si estás sentado, Pero no si hay haces- éxito. Eso no hay forma. Claro, claro. No hay forma de que alguien llegue a tu casa y, oye, aquí te traigo para que hagas un negocio. No hay forma. A ver, de este mensaje que mandas, recojo 3 cosas padrísimas. El primero es, búscate un fiscalista para que te enseñe y te diga qué es lo que debes de hacer, cómo lo debes de manejar. que sí se puede. Y hacia dónde va. Exactamente. Segundo, no dejes tu sueño. Sigue, trabaja, lucha, busca, peléalo. Fájate en el ring y lo vas a lograr. Así es. Y tercer tema, aleja a la gente negativa. No te sirve, no te suma. Toma gente positiva para que esto sea adelante y para que te ayude a impulsar y a crecer tus sueños, ¿cierto? No solo en el negocio, en la vida. Nos toca elegir juntos los nuevos destinos y formas de llegar. Constantes, con un poco de magia y sin hacerle caso a las voces que nos atacan. Hay cosas que no van a cambiar, como las ganas de volar. Te invitamos a jugar, a soñar y a viajar. Esto es solo el inicio. Prepárate. Interjet. Inspiración para viajar. Pues ya estamos de regreso platicando con Abraham Tobal, de la comunidad judía, rabino, por supuesto, y nos estaba platicando de las comunidades que hay aquí en México. Y eso justamente es lo que, pues, en lo que queremos ir bordando poco a poco e ir avanzando, y sobre todo también que nos platique un poco de emprendimiento en Israel, cómo funciona. Entonces, a ver, mi querido Abraham, nos estás platicando de las comunidades, cómo funcionan, tú te encargas de una comunidad, tú eres el guía espiritual de esa comunidad. Así es. Pero también creo que hay una obediencia muy importante y la gente, y bueno, y ustedes funcionan muy bien en esta comunidad y en sus reglas, ¿cierto? Eso es lo que los hace fuertes. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que acabas de definir. De hecho, el judaísmo, que se basa en el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, en el Pentateuco, que tiene sus leyes, sus reglas, marca una forma de vida. De hecho, yo no lo llamaría tanto en el concepto tal vez mundano o superficial de religión, porque la visión de religión en general en el mundo es decir, bueno, la religión te marca ciertas actividades, un ejemplo, no sé, un domingo que tienes que ir a misa o X prácticas religiosas, ¿no? Ajá. Pero yo le llamaría al judaísmo como una guía de vida. No es que te dice, lleva tu vida normal, de trabajo, tus actividades, y también alguna actividad religiosa. Correcto. No, la religión es un instructivo de vida. Y te dice cómo trabajar, cómo vivir, cómo casarte, cómo comer. Está considerado o contemplado de la siguiente manera. Ok. Tú compras un aparato muy sofisticado, una computadora o cualquier otro aparato. Se le anexa un instructivo, que tienes que consultarlo, cómo usar ese aparato para que realmente funcione correctamente. Y le saques el beneficio. Le saques el beneficio y lo aproveches al máximo. Claro. Ok. Por decirlo así, Dios creó el mundo y nos anexa un instructivo. Esa creación que hizo te dice cómo utilizarla. Creó la vida y te anexa un instructivo de cómo utilizar esa vida. A ver, ese instructivo, porque creo que cada religión vive de diferente manera. Sí. Si alguien quisiera un poquito conocer a fondo ese instructivo, ¿dónde lo puede leer? ¿Hay algún libro sencillo, simple, para decir, a ver, este sería la guía del ABC, algo simplón, donde poder entender esta guía o este instructivo para poder seguir esta vida en caso de no pertenecer a la religión o no pertenecer al judaísmo? Bueno, es un estudio, obviamente no es tan sencillo decir así como el ejemplo que dije, ¿no? Claro. Compras un aparato y lees el instructivo. Si quiero definirlo, o más bien responderte así muy concretamente, bueno, está el bestseller
más exitoso de la historia, que es en la Biblia, ¿sí? Pero se le anexa las explicaciones para entenderla correctamente. Por eso nosotros tenemos lo que se llama la Torah escrita, que es la Biblia escrita, que es el Pentateuco, o la Torah. La Torah, y la Torah oral, que proviene del Talmud, que es donde explica los detalles de cómo llevar a cabo, porque de la Torah escrita es la base, la raíz, muy sintetizado. La Torah oral explica los detalles, ¿no? Entonces sí hay que estudiar. Justamente como rabino, mi carrera... Para aprender algo de la Torah, ¿hay cursos sí, abiertos a todo el público o son cerrados? Bueno, hay diferentes clases y eso según el interés de cada persona, pero yo además estudié como rabino, tengo que estudiar todos los detalles de las reglas, de eso sí más profundamente. Claro. Se estudia el Talmud y todo eso, y una persona que quiere cumplir las leyes, pero no va a ser rabino, tiene que estudiar lo básico, ¿no? El instructivo más resumido, por decirlo de esa manera. Entonces, bueno, volviendo, fue tu pregunta inicial. A ver, lo de la ayuda. Tú te encargas también de ayuda. Yo creo que entre ustedes se ayudan, se toman la mano. Digo, puede haber de todos casos, pero es la generalidad. Ustedes se ayudan para salir adelante y para progresar. Dime un poquito, ahora que has vivido en México y te has enamorado de México, ¿cuál es la diferencia que tú ves en México? ¿Por qué no crecemos tanto como crece la comunidad judía? ¿Por qué los mexicanos no crecemos tanto teniendo un país tan rico como lo tenemos? ¿Cuál sería tu visión, Abraham? Bueno, más bien te voy a decir, antes de responder esa pregunta, ¿por qué ese éxito de la comunidad judía? Yo creo que son dos puntos claves que vienen justamente en la religión que le da mucha importancia. La primera, la educación. Hay una definición al pueblo judío que se llama el pueblo del libro. Dice, siempre, incluso en Europa, en épocas donde no habían los medios que hoy tenemos para la educación. Hoy en día está accesible en internet, hay inteligencia artificial, libros, todo. Antes no había imprentas, no había... Y sin embargo, uno de los preceptos más importantes que hay en el judaísmo es al niño desde pequeño educarlo, alfabetizarlo, es decir, darle conocimientos. Entonces, eso, más la obligación religiosa también de ayudar al necesitado, de tender la mano, de ver al otro como un hermano que tiene su obligación de ayudarlo. Yo creo que esos dos puntos son la clave del éxito. O sea, la educación y la ayuda. Son las dos claves para que cualquier comunidad pudiera salir adelante. Exactamente. Yo creo que esa es la base. Y aquí sucedió en México también. Hubo una inmigración. Venían de Europa Oriental, saliendo por situaciones muy difíciles que se vivían, o de Medio Oriente, que llegó la comunidad sefardí, escapándose. Llegaba alguien sin hablar el idioma, sin tener medios, pero ya habían otros que ya estaban viviendo aquí, le tendieron la mano, lo recibieron, lo ayudaron. Entonces, y eso hizo que puedan salir adelante. Y es recíproco, ¿no? Uno se ayuda al otro, el otro al otro. Y te queda como obligación hacerlo. Sí, es una comunidad. Entonces, por eso se fundó la comunidad como sociedad de beneficencia, en principio. Entonces, cuando hay ayuda, cuando hay unión, cuando hay conocimientos, educación, entonces se puede salir adelante. Ahora, si me preguntas del país... Voy a hacer una pregunta fuerte, porque también me dijiste, venían de emigrar, de Europa, de cosas tan complicadas. ¿Por qué tan perseguidos? ¿Por qué tan perseguidos? Ese está fuerte, pero ver. Nos desviamos un poquito del tema. Es un fenómeno, el antisemitismo, que es muy difícil dar una explicación racional del por qué. Te voy a decir por qué es tan difícil. Porque es complicadísimo. Es mentira usar argumentos, decir un ejemplo, porque los judíos son exitosos, porque en Europa, en Polonia, en lugares donde los limitaron y tenían pobreza extrema, también los odiaban. Y cuando tuvieron en Alemania, destacaron como científicos y doctores y demás, también teniendo éxito, no teniendo éxito,
los persiguieron. Los persiguieron, claro. Sí, dice, no puedo entrar en toda la profundidad, pero sí no puedo dejar de decir que absolutamente no hay una justificación, porque justamente los valores del judaísmo es respetar toda la creación, desde la vegetación, es el movimiento gris. Claro, el agradecimiento que ustedes tienen para todo. El movimiento de protección al medio ambiente no es un invento del siglo XX o XXI. Hace 3.400 años la Biblia menciona la obligación de no destruir un árbol frutal, de cuidar el medio ambiente, la protección de los animales, y ni hablar del ser humano, que en la visión del judaísmo está considerado todo ser humano que fue creado a imagen y semejanza divina, todo, no importa la raza, el credo, es el que sea chino, africano, mexicano. Claro. Entonces, una obligación de respetar, y siempre se llevó a cabo. De hecho, siempre los judíos donde vivieron aportaron al país en conocimientos, en ciencia, y siempre tendrían, jamás tomaron alguna iniciativa de hacer daño a nadie. Sí, su comunidad siempre aporta y se ayudan, eso es algo interesantísimo. Entonces, sí, obviamente que no cabe, hay como una molestia, a veces, no sé, un sentimiento que dice en la Biblia que fuimos el pueblo elegido, y eso molesta, pero bueno, elegir, cualquiera puede elegir, claro. Y cuando, es como decir, si le dices a una mujer, ¿tú por qué fuiste elegida por tu esposo? Es decir, fue una elección mutua, ¿no? Correcto. Entonces, Dios le dio esa oportunidad de llevar a cabo la Biblia, la Torá, claro. Y el pueblo lo recibió, y si otra persona lo quiere recibir, también es aceptado. Sí, entonces, claro. Entonces, yo creo que eso llegó a molestar, a crear un sentimiento, pero absolutamente no hay un justificativo de esas persecuciones que siempre existieron, ¿no? De verdad que estamos platicando con Salvador Bravo y arrancamos padrísimo el tema. Entonces, le estaba yo preguntando a Salvador Bravo sobre la corrupción dentro de estas partes juzgadoras, dentro de los tribunales. A ver, Salvador, me decías, tú blindado, sí. Tú no tienes ningún problema, ¿pero lo viste al interior? Sí existe un tema de corrupción, porque la corrupción se da no nada más por pedir dinero. Quizá por las dos partes, sí, por supuesto. Había muchas quejas en cuestión de nepotismo, en cuestión Correcto. De acoso sexual, Correcto. De acoso laboral, etcétera. O sea, la cantidad de quejas se fueron sumando hasta que pues, se volvió una cascada de cuestiones desfavorables para el tema de impartición de justicia. Pero también dentro de... ¿La justicia es de los ricos, nada más? No. ¿No? No. ¿Sí funciona? ¿Es imparcial? Sí. Mira, la ley... En tu vida lo viste. Sí, la ley prevé muchos mecanismos. O sea, hoy en día la ley es muy moderna. Por ejemplo, en materia laboral, la ley establece que los jueces deben de vigilar la forma en la que el trabajador no quede en desventaja frente al factor de poder, que son los patrones, las grandes empresas. Correcto. Para eso se suple la queja. ¿Qué es suplir la queja? Lo que tu abogado no haya dicho, o si tu abogado no es muy apto o muy bueno, por decirlo, en palabras muy generales, el juez puede suplir, puede recabar muchas cuestiones oficiosamente para equilibrar eso. Y en todas las materias lo hay, ¿no? En materia agraria, pues a favor de las comunidades agrarias, de los campesinos, tratando, donde hay menores de edad, en favor de estos, donde hay personas vulnerables, grupos vulnerables, por cuestión de raza, de sexo, ¿no? Hoy en día ya ves que, pues lo del ¿cómo se llama? Las personas con capacidades diferentes, claro. Etcétera. Ya hay protocolos, y todo esto pues se fue haciendo para precisamente acotar la función del juzgador. Correcto. El juez no creas que resuelve por lo que se le dé la gana. Existen mecanismos, la ley establece los procedimientos, la forma de desahogar las pruebas, y al final pues tienes que resolver con base en las pruebas que te ofrecen las partes, ¿no? A ver, no podrías resolver sin eso. Dime algo, ¿el sistema de justicia de México está rebasado? ¿Lo sientes rebasado? Porque dice un dicho que nosotros
de repente escuchamos la justicia pronta y expedita. Y la justicia pronta y expedita, yo te diría, jamás la vemos. ¿Está rebasado este sistema? ¿Lo sientes? Definitivamente sí. Mira, en países de primer mundo, por decirlo, o en otros países, los presupuestos para impartición de justicia es un porcentaje del presupuesto cada año. Okay. Entre el 2, 4, 6%. ¿Qué porcentaje le asignan? En México no llega ni al 1% del PIB. Del Producto Interno Bruto. Okay. Entonces, ¿faltan juzgadores? Claro que sí. Okay. Pero la impartición de justicia no solamente es de los jueces, viene la Procuración de Justicia, los ministerios públicos. Tú vas y presentas una denuncia y quiero que vayas. Para empezar a ver cuánto tardan en recibir. La gente no quiere presentar denuncias, claro. Por eso hay mucha impunidad. Claro. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia, dice, no, hombre, para ir a perder el tiempo, a la mera hora el Ministerio Público ni siquiera va a hacer nada, etcétera, ¿no? No, a la mera hora me la voltea. También eso pasa, ¿sí? ¿No? Eso es lo que la gente opina. Y esa percepción de las personas es lo que llevó a todas este tipo de reformas. La reforma, si bien ya se dio para el Poder Judicial, falta en otras áreas. Falta para las fiscalías. A ver, ¿tú ves esta reforma buena? ¿No crees que van a llegar muchos improvisados? ¿Cuál es tu sentir después de esta carrera que tú tienes? Tú tienes una carrera judicial. Tú naciste en este proceso. ¿Qué sientes ahorita con este nuevo proceso que viene? ¿Habrá estos improvisados? ¿Será mejor la justicia? ¿Cuál es tu sentir? Mira, yo creo que todo lo que inicia siempre tiene errores, ¿no? Aquí pues la gente votó por un cambio y pues se respeta esa voluntad. Pienso que va a haber cuestiones que haya que corregir, sí. Puede que llegue gente que a lo mejor no tenga las capacidades, sí. Ahí están los candidatos. Aquí lo importante es, y es muy importante la pregunta y lo comento abiertamente a tu público, la gente debe involucrarse en este tipo de elecciones. Creemos que es un tema de políticos, creemos que es un tema de abogados, y no, esto nos corresponde a todos. Hay que salir a votar el día de la votación. Hay que salir a votar, pero hay que meterse a las páginas, leer el currículum de todos los candidatos, pues para que elijan a la gente, desde mi punto de vista, que tenga mayor experiencia. A ver, ¿por cuántos impartidores de justicia votaremos? Platícame un poquito de eso. ¿Tú traes en el radar algo? Híjole, no sé el número exacto, pero somos miles. Miles en el país. Son miles. Yo creo que razonablemente ninguna persona tiene tiempo para leer esos currículums. O estarán seccionados, estarán por distrito, por alcaldías, por ciudad. ¿Cómo funcionará esto? Platica, tú que estás dentro de este tema. No, va a ser complejo. Porque muy complejo, mira. Y sobre todo porque la gente apenas sabe que es un juez. En estas elecciones vas a elegir jueces en muchas entidades locales y federales. Entonces, ya empieza el primer problema. Y dentro de esos jueces, donde hay especialización, juez civil, juez penal, juez familiar. Ok. Local y federal. O sea, cambia todo el sistema judicial. Todos los juzgadores cambian. Todos van a ser nuevos. Pues no todos, se están renovando. Okay. La reforma constitucional estableció que... ¿Los actuales jueces pueden pueden candidatearse? Sí. Los que están en funciones pueden salir a la elección para defender su lugar, su espacio. En caso de que no resulten vencedores, pues se hacen acreedores a un haber de retiro que estableció la reforma. Okay. Los que triunfen, pues tendrán un periodo y podrán reelegirse por otro periodo igual. ¿Cuánto va a durar el proceso? ¿Cuánto va a durar un juez una vez que lo elijas? 8 años. 8 años va a estar al frente. 8 años. Y a los 8 años habrá otro proceso de elección. Pueden ir a elección otra vez. ¿Y se podrá él reelegirse? Se puede reelegir una sola vez. Una sola vez. Es decir, 16 años y termina su carrera dentro del servicio de impartición de justicia. Sí. Okay. Antes un juez, cuando era ratificado, podía estar hasta la edad tope eran 75 años. Imagínate, si llegaba a los 30, pues duraba 35 años en el cargo, una vez ratificado. Hoy en día, pues el plazo máximo van a ser estos 16 años. 16. Y ya bajo las condiciones salariales ya bajo las nuevas condiciones de la reforma. En tu sentir, ¿crees que la gente se vuelque a las urnas a votar? ¿O crees que la gente ya dice prácticamente no me interesa?
van a poner a los que consideran, a los que son amigos, a los que vienen apadrinados, a los compadres. Ya está decidida, yo ya no salgo a votar, no voy a perder el tiempo ese domingo. Mejor lo dedico a mi familia o a ver el partido de fútbol o lo que sea. ¿Qué sientes tú? Pues sí veo un poquito de apatía, ¿eh? Por eso es importante que este tipo de medios como el tuyo inviten a la gente a que vote, pero a que tenga un voto razonado. De verdad, que vean los currículums de las personas para que en un futuro tengamos a los mejores juzgadores. Esa es tu opinión. Hay que revisar los currículums. ¿En dónde se puede revisar los currículums? Ya están dentro del portal del INE. En las páginas del INE o de los institutos electorales de los estados, necesariamente tendrá que haber un apartado de los candidatos en donde te pongan la ficha, pues todo lo que tenga que ver con ese candidato para que la gente se informe. ¿Tendrá que haber o ya lo hay, Salvador? Bueno, por ejemplo, ahorita de los federales que ya empezaron campaña, ya lo hay. A ver, ya empezaron campaña los federales, me dices. ¿Cuándo iniciaron campaña los federales? El 1 de abril. El 1 de abril arrancaron ya con campaña. ¿Y cuándo termina esa campaña para los federales? No tengo el dato exacto, pero creo que el 28 de mayo. 28 de mayo, es decir, prácticamente 2 meses tienen de campaña. 2 meses prácticamente. ¿Y ellos tienen que recorrer todo el país? Bueno, hay candidatos que son para todo el país, por ejemplo, los ministros. Correcto. Y magistrados del Comité de Disciplina, que van a ser los órganos superiores dentro del Poder Judicial Federal. Wow. Ellos sí van a elección nacional. Okay. Y ya localmente, por ejemplo, Ciudad de México tiene sus jueces y magistrados, aunque sean federales, pero con jurisdicción de la Ciudad de México, para ellos votarán exclusivamente dentro de la ciudad. Y por el tamaño, además hicieron como, dividieron por alcaldías, y entonces tales alcaldías votarán por unos jueces, por unos magistrados, etcétera. A ver, y estos jueces o estos candidatos, perdóname, ¿cómo están haciendo campaña? Estos jueces, estos candidatos federales, ¿cómo están haciendo ya campaña? ¿Qué está permitido en el juego de las campañas? ¿Hay debate? ¿No hay debate? ¿Puedes utilizar recursos de tu propia bolsa? ¿Puedes pedir recursos a los empresarios? ¿No se puede? ¿Está prohibido? ¿Cómo funciona? No, esta es una campaña completamente distinta a lo que conocemos. Para empezar, están prohibidos que intervengan los partidos políticos. Okay. No es una campaña, porque mucha gente... A ver, ¿no están pintados de guinda todos? No. ¿Seguro? No, mira, ahorita yo lo que veo, porque pues tengo muchos amigos ahí que sí están, que están en campaña, va a haber boletas por colores. Por decirte, el Comité de Disciplina Federal va a una boleta verde. O lo que veo que están haciendo es pues ponerse algún distintivo verde, porque vas a tener un número y es boleta verde. Así es como se están patrocinando. Pero me comentan pues que andan en las calles repartiendo volantes, etcétera, y la gente les pregunta de qué partido son. Claro. Porque la gente pues está acostumbrada a que las elecciones tradicionales eran bajo ese sistema. Aquí no entran los partidos. Es una elección ciudadana. Cada candidato puede gastarse hasta el tope de campaña que le pusieron, que son como 220,000 pesos. ¿Y esos recursos los aportó el INE? No. ¿Los aportó el gobierno? ¿Quién los aportó? Cada quien. Cada quien puede tomar de su bolsa o pedir prestado, hacer lo que sea, y puedes gastarte 220,000 pesos 220 para tu campaña. Nada más. Y está acotado, no puedes poner espectaculares, no puedes hacer muchas cosas de las que se acostumbraba. ¿Tienes sus reglas? No. Hay reglas que te las puedo centralizar en 2 cosas. Redes sociales y propaganda física con volantes, que el candidato vaya a un mercado, a una escuela, salude a la gente, entregue sus... Eso es lo más permitido, eso es lo que la mayoría va a hacer. Eso es lo que se va a hacer. Sí. Ok.